Era una noche sin luna cuando encontré una caravana vieja y oxidada, abandonada en el descampado junto a la carretera. La pintura, descascarada y sucia, reflejaba destellos metálicos bajo el tenue resplandor de los faros de mi auto. No debería haberme detenido, debería haber seguido conduciendo, pero algo en ella me llamó, como un susurro al borde de la conciencia, como si aquella caravana quisiera ser encontrada. Entré. El aire en su interior era espeso, cargado de un olor indescriptible, como tierra húmeda mezclada con algo más, algo podrido. La luz de mi linterna iluminó un estrecho pasillo que se perdía en la oscuridad. Había marcas en las paredes, arañazos profundos, como si algo con uñas afiladas hubiera intentado salir desesperadamente. Las ventanas estaban tapiadas desde dentro. La puerta detrás de mí se cerró con un golpe. Intenté girar el pomo, pero no se movió. Mi pecho se comprimió mientras golpeaba la madera, gritando, esperando que alguien en aquel desierto vacío me escuchara. Pero el silencio que me respondió fue peor que cualquier sonido. Fue entonces cuando la sentí, una presencia. Giré lentamente, y allí estaba. Al principio, pensé que era una sombra, pero no. Era más sólida que eso, una figura deforme agazapada al final del pasillo. Sus ojos brillaban, dos puntos blancos que me atravesaban como cuchillas. No debería haber entrado, susurré para mí mismo, pero el ser me respondió. Su voz era un crujido húmedo que venía de todas partes y ninguna a la vez. Ahora es demasiado tarde. Retrocedí hacia la puerta, apretando el pomo con tanta fuerza que mis nudillos dolieron. Pero el pasillo parecía alargarse, como si las paredes se estiraran. La criatura se levantó, y sus extremidades eran largas, demasiado largas. Su cabeza casi rozaba el techo. Caminé hacia atrás, tropezando, hasta que mi espalda chocó con algo. Giré de golpe. Era un espejo. No recordaba haberlo visto al entrar. En él no solo estaba mi reflejo, había más. A mi alrededor, rostros desfigurados y bocas abiertas en gritos silenciosos. Sus ojos vacíos me miraban desde el vidrio, desesperados, como si quisieran advertirme. Pero no fue el espejo lo que me paralizó, fue el reflejo de la criatura detrás de mí. En el espejo era diferente, más definida, más real. Su boca se abría demasiado, como una grieta negra que dividía su rostro, y de ella salían manos. Decenas de manos pequeñas y deformes que se extendían hacia mí. Grité, pero mi voz murió en mi garganta. El espejo empezó a agrietarse, y cada fractura hacía que las figuras atrapadas en su interior se retorcieran y desaparecieran una por una, como si fueran absorbidas por el vacío. Corrí hacia el pasillo, pero la criatura ya no estaba. Solo había una puerta al final, entreabierta, dejando escapar una luz tenue y parpadeante. Mi única salida. Cuando la alcancé y la empujé, me encontré en lo que parecía ser el interior de una casa. Era imposible, no debería haber espacio para eso dentro de la caravana, pero allí estaba, una sala de estar lúgubre con muebles cubiertos de polvo y manchas oscuras. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas, en blanco y negro, de familias sedientas, pero mientras las miraba más de cerca, noté que no estaban sonriendo. Sus rostros eran rígidos, tensos, con los ojos abiertos como platos, llenos de un terror indescriptible. Ellos también vinieron aquí, susurró una voz a mi oído. Salté, girándome para enfrentar el vacío. La habitación estaba vacía, pero las fotos en las paredes habían cambiado. Ahora eran mías. Mi rostro estaba ahí, deformado por el mismo miedo. No puedes salir, dijo la voz, esta vez más cerca, casi dentro de mi cabeza. La criatura estaba allí de nuevo, su forma deformada y retorcida bloqueando la única salida, pero no avanzó. En lugar de eso, señaló algo. Un pequeño carrusel, de esos que giran con música, descansaba sobre la mesa. Las figuras de caballos en miniatura daban vueltas y vueltas al compás de una melodía rota, chillona. No recordaba haberlo visto antes. Mis pies, como si fueran guiados por otra voluntad, me llevaron hasta él. Cuando lo toqué, todo cambió. El mundo a mi alrededor se desintegró en un torbellino de oscuridad y gritos. La caravana ya no era una caravana, sino un vacío infinito lleno de figuras que se contorsionaban y retorcían, todas atrapadas en su propia agonía. Y yo estaba cayendo hacia ellas. Justo antes de ser tragado por completo, entendí la verdad. La caravana no era un objeto, era un lugar, un umbral, y yo había cruzado. Ahora, estoy aquí, con nosotros, perdido, y la caravana sigue esperando. Algún día, tal vez, alguien más se detenga al verla al borde de la carretera, tal vez entren, y entonces, finalmente, yo podré salir. El vacío me tragaba,
pero no morí. Ojalá lo hubiera hecho. Desperté en el interior de la caravana, pero ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de algo viscoso y pulsante, como si estuvieran viva. El aire era irrespirable, denso y metálico, y el silencio, más allá de ensordecedor, estaba cargado de una presencia ineludible. El carrusel seguía girando en la mesa, pero ahora la melodía estaba completa, una tonada sombría que parecía burlarse de mi miedo. Al fondo, la criatura me esperaba. No se movía, solo estaba ahí, bloqueando la puerta. Su forma era aún más monstruosa que antes, sus extremidades se torcían como raíces podridas, y su boca, esa grieta negra, se abría y cerraba lentamente, como si estuviera saboreando el aire, como si esperara. Intenté retroceder, pero las paredes comenzaron a cerrarse, empujándome hacia ella. Cada paso era un suplicio, el suelo crujía y se hundía bajo mis pies, como si caminara sobre cuerpos enterrados. Pero lo peor eran los sonidos, voces que gemían, susurraban, suplicaban, todas dentro de mi cabeza. No las entendía, pero sabía que habían sido como yo, sabía que estaban atrapadas. No hay salida, dijo la criatura. Su voz no era un sonido, era una sensación, un peso en el pecho que te obligaba a escuchar. Cerré los ojos, tratando de concentrarme, de ignorarla, pero cuando los abrí de nuevo, ya no estaba frente a mí, estaba detrás. Su aliento era frío y húmedo, como una tumba recién abierta. Tú eres la siguiente, dijo. Corrí, no sé cómo, pero logré llegar a la puerta. Mis manos temblaban mientras giraba el pomo, que parecía arder y congelarse al mismo tiempo. La puerta cedió, y salí corriendo al descampado, pero no estaba afuera. Estaba de vuelta en la sala con las fotos, aunque ahora las imágenes en las paredes se movían. En una, me vi huyendo por el pasillo, con la criatura siguiéndome, estirando sus extremidades como ramas para atraparme. En otra, me vi parado frente al carrusel, con los ojos vacíos, inertes, como si ya no fuera yo. Siempre vuelve a empezar, susurró la voz. La criatura apareció otra vez, esta vez más cerca, más grotesca, sus ojos brillando como faroles que quemaban el alma. Me arrastré hacia el carrusel, desesperado, esperando encontrar alguna forma de detener todo esto. Cuando lo toqué, el mundo volvió a quebrarse. Pero no desperté, no esta vez. Abrí los ojos y estaba dentro del espejo. No podía moverme, solo podía observar. Me vi a mí mismo, parado en el centro de la caravana, con los ojos perdidos, vacío. Había tomado mi lugar, o yo había tomado el suyo. Desde el espejo, vi cómo las paredes volvieron a su estado original, viejas, oxidadas, inofensivas. La caravana recuperó su apariencia ruinosa y solitaria, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo más estaba sucediendo, algo inevitable. La puerta de la caravana se abrió sola, como una invitación. En el horizonte, unos faros brillaron. Un auto se acercaba lentamente, sus neumáticos levantando polvo en el descampado. Vi cómo se detenía, vi cómo alguien bajaba del auto, curioso, con una linterna en la mano. Intenté gritarles que se detuvieran, que no entraran, pero no podía. Solo podía observar desde el otro lado del espejo mientras ellos daban el primer paso hacia su final, tal como yo no había hecho. La caravana los esperaba, siempre espera, y yo estaría aquí, atrapado, viendo cómo todo volvía a empezar.